Buenos días, hermanos. Buenos días. Buenos días. A tratar de hablar más duro. Igual si de pronto se pudieran acercar. El hermano al lado no muerde. Sí, bueno. Si hablo pasito me hacen señas. Amén, hermanos, pues, con el favor del Señor, hoy seguiremos con el estudio de la segunda carta de nuestro hermano Pedro, del apóstol Pedro. Ya en este punto vamos en el capítulo 2. ¿Sí? Digamos que este capítulo 2 viene con una peculiaridad muy puntual, muy marcada. Básicamente nos habla acerca de los falsos maestros o los falsos profetas. Y este capítulo 2 lo podemos encontrar seccionado de alguna manera temática, por decirlo de alguna manera, donde la primera parte se puede dividir en tres, ¿verdad? El capítulo 2 se puede dividir en tres partes. La primera porción, que fue la que habló nuestro hermano Alejandro hace 8 días, es acerca propiamente de los falsos maestros. Hace alusión de que debemos tener cuidado de estos falsos maestros que hacen, que inclusive están pueden llegar a estar dentro de la misma iglesia y con ciertas peculiaridades, metiendo falsas enseñanzas y luego esto llevando a herejías hasta el punto de negar al mismo Señor Jesús. ¿Sí? En la segunda parte, que digamos esta primera sería de los versículos del 1 al 3 que vimos hace 8 días. La segunda básicamente es lo que veíamos el día de hoy, que es la condenación de los falsos profetas. Digamos que el apóstol Pedro en este punto da unos ejemplos claros y también de alguna manera de consolación a los creyentes de que no quedará en vano el actuar de estos falsos profetas. ¿Sí? Hay 3 ejemplos puntuales que iremos viendo a lo largo del día de hoy. Y finalmente están las características de los falsos profetas, que va del versículo 10 al 22, que con el favor del Señor los hermanos que siguen el próximo año nos irán exponiendo. Básicamente hay 4 puntos puntuales, pero la idea es que los hermanos que siguen la puedan desarrollar de manera un poco más detallada. Entonces, quisiera, debemos recordar un poco lo que veíamos hace 8 días, pero también quisiera, si alguno de los hermanos se acuerda que vimos hace 8 días, de los que estuvieron, ¿no? Porque pues, los que no estuvieron, pues difícilmente se puedan de pronto acordar, pero digamos que para leerlo, básicamente se nos dieron varios ejemplos que Pedro no menciona puntualmente, ¿cierto? Pero se hablaron de varios de los falsos profetas que hubo en la antigüedad. Los hermanos recordarán, ahí se nos habló de Elías en su momento, como el Señor los llevó a enfrentar a los falsos profetas de Baal. ¿Sí? Y digamos que nos dio varios ejemplos, no entró como al detalle de muchas cosas, pero quisiera leer desde el capítulo 2, versículo 1, ahí en segunda de Pedro, si los hermanos me acompañan. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Vamos que ya Pedro en el capítulo 1 nos hace una exposición de que la palabra enseñada, que la palabra de Dios es palabra de verdad en la que podemos tener confianza, certeza, en la que podemos depositar nuestra seguridad, en la que podemos estar seguros. Pero luego, en el capítulo 2, como arrancaba hace 8 días, pero dice también, pero hubo también falsos profetas en el tiempo antiguo. Entonces, básicamente aquí ya Pedro nos empieza a introducir de que tengamos cuidado, de alguna manera, de que dentro del mismo pueblo del Señor pueden llegar a presentarse falsos profetas, que nos pueden llegar a desviar de la verdad y tener consecuencias bastante terribles en medio del pueblo. Y que si eso uno meditando y decía, si eso fue hace 2000 años, 2000 y tanto de años, cuánto más en nuestros tiempos, que la apostasía cada vez es más fuerte, cada vez las enseñanzas van a ir más en contra del Señor. Con más veras estas palabras que dice Pedro, debe calar cada vez más en nuestros corazones, de estar atentos a lo que se enseña y también de alguna manera
¿cómo decirlo? Se me fue la palabra. Presentar defensa contra ese tipo de enseñanzas y también orar por los hermanos que lo hacen. Muchas veces hermanos valientes que uno encuentra en redes, por ejemplo, que uno no los conoce, pero valientemente se enfrentan a las falsas enseñanzas a costa de mucho, aún de su propia vida. Uno ve hermanos ahorita en Argentina, puntualmente hay uno, que no recuerdo el nombre ahorita, pero en contra de la ideología de género es muy fuerte su planteamiento, aún en entrevistas, y uno ve cómo el Señor lo ha venido respaldando, pero también cómo ha sido atacado por hablar de estas cosas tan abiertamente, al punto de que sus videos muchas veces tienden a ser censurados por ir en contra de esas enseñanzas. Pero entonces dice, ahí en el versículo 1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Vamos que leyendo un poco antes, como introductorio a esto, decía, así empezó en el Edén, con mentiras. Uno ve el caso de Adán y Eva y lo que fue una mentira en contra de la palabra del Señor, con que Dios acaso dijo que tal cosa. Ahí empieza a sembrar la duda y empieza a sembrar la mentira. Uno de los llamados que aquí hace Pedro es a tener cuidado con las falsas enseñanzas, que inclusive pueden venir de hermanos que se pueden parar aquí delante de nosotros y decir cosas que no son. El Señor nos guarda aún de los que nos paramos aquí a decir cosas que van en contra de la misma Escritura. Pero por eso nuestro hermano y los hermanos en general nos han hecho el llamamiento siempre que cualquier enseñanza que se pueda dar en medio del púlpito, en medio de los hermanos, sea siempre examinada a la luz de la palabra. Hermanos, siempre recordarán esos consejos de todos los ancianos. Hermanos, no nos crean a nosotros, créale a la palabra, vaya después de la enseñanza, de la reunión, vuelva y medita. Y también con la libertad que el Señor nos da, poder decirle al hermano, oye, mira, vi esto que no me cuadra aquí, o esto otro, porque también somos humanos que nos podemos llegar a equivocar y la idea es que como hermanos en la fe nos podamos edificar mutuamente. Pero el Señor nos lleva a tener ese cuidado también de la iglesia. ¿Sí? Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Muchas veces podemos llegar a decir, no, confesaron que el Señor era su Señor, pero no vivían conforme a lo que el Señor le pedía. Entonces eso también ya nos va dando una idea de quiénes son estas personas que pueden llegar a estar aquí al frente y enseñarnos, o aquí, de pronto no aquí, en otras congregaciones, con otros hermanos. Tener ese cuidado de estar pendientes también de cómo es su actuar. Entonces dice, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Desde aquí Pedro nos empieza a decir que va a haber juicios sobre estos hermanos. ¿Sí? Uno dice, puede que no lo veamos nosotros, pero el Señor traerá su juicio sobre la vida de estas personas que hacen contrario a la palabra del Señor. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y eso es algo que hoy día tristemente muchas veces vemos. Muchos que solo conocen el testimonio de ciertos grupos dicen, pero es que este tal grupo de hermanos solo pide plata y viene en pos de pedir plata. Sus reuniones siempre giran en torno a la prosperidad y transforman las palabras de verdad en mentira para su beneficio propio. Veíamos algunos ejemplos hace 8 días, digamos que no va a mencionar los casos, pero digamos que uno empieza a ver y ya dice, no, pero esos cristianos solo piden plata y piden plata, o en el tema de la sanidad y se burlan de los dones que el Señor ha dado. Y uno dice, porque uno ve testimonios de hermanos, no, sí ve cómo los engañé, diciendo que iba a traer la sanidad y son personas que son contratadas para actuar delante del púlpito y engañan al pueblo. Y muchos, inclusive, muchos testimonios en redes que dicen, que uno ve y uno dice, Señor, realmente, y esto es lo que se difama, dice, pueblo cristiano que creyó a tal pastor, tal día hizo tal cosa, y uno, Señor, pero ¿qué se está enseñando en medio de las iglesias? Y también
nos lleva muchas veces a decir, ¿será que alguna vez le dijeron, no me crea a mí, créale a la palabra del Señor? O le dijeron, estudie por su propia cuenta lo que el Señor también lea la palabra. Posiblemente creería yo que no, porque uno diría, si fuera así, pronto hubieran visto algo raro y se hubieran ido hacia atrás, un poco como en ese comportamiento. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces, ya aquí Pedro nos empieza a decir, desde el versículo anterior, desde el versículo 3, que habrá una condenación para estas personas que actuaron falsamente y aún así hicieron mercadería con el pueblo del Señor, que en vez de llevar el mensaje de salvación, hablaron para sí mismos muchas cosas, en pos del beneficio propio. Entonces, con el favor del Señor, hoy estaremos hablando de la segunda parte de este capítulo. Digamos que esto fue un modo resumen de lo que hace 8 días el Señor nos permitió estudiar juntos. Dice que va desde el versículo 4 al versículo 9, el cual nos permite entender o dar a entender por parte del apóstol, y para que tengamos plena certeza, algo que veía y al final terminaba diciendo, Señor, toda la final de todas estas situaciones que se puedan llegar a presentar, nos pides que seamos fieles, pero nos da la certeza de que vas a juzgar a estas personas. Uno decía, puede que no los veas tú directamente, pero en el juicio final también llegará el momento en que serán llamados a rendir cuentas y decir, bueno, y cuando uno ve los juicios divinos del Señor, uno queda, bueno, Señor, gracias por ellos, porque realmente eres tú el que juzga y nos ayudas a tener la certeza de que no quedarán en vano su actuar. Ya vimos también, hay varios casos en el Antiguo Testamento, pero el apóstol Pedro menciona 3 casos particularmente aquí. Y desde el versículo 4, que pues bueno, para mí leyéndolos son bastante fuertes, son uno de los casos más fuertes, quizás haya más, pero Pedro menciona 3. Quisiera leer hasta el 9 completo y ya ahí vamos revisando. Dice desde el versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ahí va el primer ejemplo. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ese es el segundo ejemplo. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, y viendo los hechos inicuos de ellos, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicias y deprecian el señorío. Entonces acá podemos ver 3 ejemplos claros de los juicios del Señor en la antigüedad, y realmente son 3 juicios pues, fuertes, ¿no? Que uno dice. En esta porción podemos ver ejemplos muy puntuales de juicio divino contra desobedientes y rebeldes en relación con la voluntad de Dios. Entonces, el primer ejemplo que vamos a tener es el de los ángeles. Dice en el versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Este caso o este ejemplo puntualmente, cuando uno lo revisa, podríamos llegar a pensar que habla de todos los ángeles que se rebelaron contra el Señor, y no puntualmente, está hablando de aquellos ángeles. O sea, está, para de pronto poner en contexto, están los ángeles que se rebelaron y el cual siguieron la mentira de Satanás y fueron destituidos de la presencia del Señor, de los cielos,
y ahora son los que hoy día podemos decir tenemos esa lucha que no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra... Pero aquí en este punto, cuando vemos que dice, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, nos da el caso puntual de aquellos ángeles que rompieron su naturaleza, se fueron contra su naturaleza y tomaron mujeres para sí y tuvieron hijos, y en la palabra menciona ahí en Génesis que fueron aquellos hombres de renombre de la antigüedad, aquellos gigantes, aquellos hombres que hicieron grandes proezas posiblemente en medio de su pueblo. Digamos, esto lo así a modo de ejemplo lo podríamos ver en Génesis 6, 1 al 13, en el 6. Y se aconteció que comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, acá los hermanos que han estudiado un poco más las escrituras, cuando se mencionan los hijos de Dios en el Antiguo Testamento, de esta manera habla de los ángeles que cayeron, esos ángeles cayeron. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Inclusive este es el mismo contexto en el que se habla de Noé, en el que la maldad empieza a crecer. Pero puntualmente cuando habla en el versículo 4 de estos hombres, y que también lo podemos ver en Judas 6, dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad. Sabemos que cuando habla aquí de estas prisiones se está hablando de lo que es el Tártaro. Los hermanos que está, digamos, cuando escuchamos al hermano Jim en su momento decir, no, está el Hades y está el Tártaro. El Hades es el infierno, muchas veces se traduce como infierno, pero Tártaro también lo traducen como infierno. Pero este Tártaro en particular es un sitio de prisión que se usaba para aquellas personas que, bueno, que han hecho atrocidades, y era un sitio completamente oscuro, peor que el mismo infierno. Entonces ahí es donde se menciona que están estos ángeles. Ese es el primer ejemplo que podemos ver en la carta, que habla de aquellas personas que desobedecieron al Señor, que aún conociéndolo como era, en su esplendor, hicieron cosas terribles en medio de la humanidad. El segundo ejemplo, que de pronto conocemos todos, creo que desde pequeños, que nos hablaron mucho siempre, fue el diluvio. Este gran cataclismo que generó un cambio radical en medio del mundo en general, que acabó con toda la humanidad, con todos los seres vivientes, con cuanta planta había en el mundo, que cambió las condiciones climáticas de la Tierra, cambió la geografía. Es este segundo ejemplo que tenemos de juicio. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Por medio de este ejemplo, lo que podemos ver es que la justicia divina se manifiesta sobre todo aquel que se revela pecaminosamente contra el Señor. Aquí nosotros, cuando leemos la historia de Noé y lo que se vivía en los tiempos de Noé, uno podría empezar a asimilar también que ya llega el momento en que hoy en nuestros días cada vez se parecen más a aquellos tiempos antiguos, donde el pecado era constante, el pensamiento constante dentro de la mente de los humanos. Dice, lo que vemos acá es que este juicio es generado por el pecado del hombre, ¿sí?, de la humanidad en general. Cuando miramos en Génesis la condición social, ahí Génesis 6 precisamente, en el versículo 5, y vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Imagínate esa situación tan particular en que solo uno fue hallado con gracia delante de los ojos del Señor, que fue Noé.
y anunciando el Evangelio por 100 años. Mientras terminaba el arca, fue fiel y predicó, pero aún así lo que uno veía acá es que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia delante de los ojos del Señor. Uno podría, digamos, ya no somos Noé, ya no es Noé, ahora somos la iglesia, que en medio del mundo hayamos hallado gracia delante de los ojos del Señor. No es porque hayamos hecho algo bueno, sino que nuestro corazón estuvo atento a oírlo a Él, y nos arrepentimos y hallamos gracia delante de sus ojos. Y así su familia, uno podría decir, bueno, fue Noé y su familia, realmente fueron los únicos 8, y ahí en la carta, cuando habla de Noé, dice, y Noé como el octavo. La traducción es un poco más sencilla, dice, y octavo Noé. Que es bastante curioso que, pues, uno dice, menciona como que toda su familia y Noé como principal creyeron al Señor. Pero también dice que Noé fue fiel a predicar, y no, aunque lo trataran de loco. Uno podría decirnos a nuestros tiempos también, aunque viene un juicio eterno, un juicio final, en el que todo ojo tendrá que, toda persona tendrá que darle cuentas al Señor, también podemos decir, bueno, Señor, llegará el momento en que tú juzgues a todas las naciones, a todas las personas, pero también ayúdanos hasta que ese momento llegue, poder anunciar tu verdad. No nos dejes apabullar de alguna manera por nuestra situación. Uno se imagina a Noé construyendo ese gran barco, y uno diría, no, uno también pensando, bueno, lo que diría, no está loco, ese gran barco para qué, si no hay agua sobre el cual navegar cerca. Y él fue fiel, le creyó al Señor. Y yo, bueno, Señor, uno me podría pensar, y uno ve la historia a veces animada o personificada, y uno diría, uy, ¿qué podría llegar a pensar Noé? No nos menciona mucho, pero Señor, tú me mandaste, tú me hablaste, yo te creo, pero 100 años. Si yo tengo 31, y a veces uno dice, pero a veces uno se siente cansado. Madre, alguien que lleva 100 años en los caminos del Señor, y diciendo, Señor, 100 años. Y Noé fue fiel hasta el final. Y aún así, el último día, cuando estaba todo ocurriendo, cuando ya había terminado, básicamente uno diría, no, pues que entrara. Y uno ve en la historia que tocaban a la puerta y le decían, Noé, déjanos entrar. Y ya el tiempo pasó. Pero hasta el último día en que él tuvo la posibilidad, les dijo, créanme, créanle a Dios, vengan a arrepentimiento. Entonces, digamos, ahí siguiendo en Génesis, estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Creo que es de las pocas veces, o es de la segunda vez que se menciona en Génesis, que dice que una persona camina con Dios. Si no estoy mal, los hermanos me corrigen, creo que el primero es Enoc, que dice, y caminó Enoc con Dios hasta sus últimos días. Y uno dice, qué precioso poder decir que no, tal hermano caminó con Dios hasta que el Señor lo llamó a su presencia, fue fiel. Y dice, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Digamos lo que les decía, podemos ver ese contraste en esta narrativa. Está el pecado constante en la tierra, donde hay violencia, hay maldad. Sus pensamientos no es solo sino el mal, hacer el mal, en qué puedo
aprovecharme del otro, que le puedo sacar la zancadilla cuando pueda ir a ver si se cae, a ver si yo gano el puesto, o hacerle daño siempre a la otra persona. O también cuando uno ve, no, ¿por qué hiciste esto? Me pagaron. Cuando dice, no, me pagaron 2 millones por acabar con la vida de tal persona. O esas situaciones donde ya uno dice, Señor, ¿qué está pasando con la humanidad a tal punto que el amor de muchos se va enfriando? Y dice, no, ¿cómo es posible que esto esté sucediendo? Y uno ve las noticias y cada vez el mal es de más constante. Las guerras, constantes guerras. Pero eso también nos lleva a pensar que el Señor llegará el día en que tú juzgues a todos, ¿no? Y esa es la promesa que de alguna manera nos hace Pedro acá. Que podamos tener esa certeza, Señor. Ayúdanos a perseverar. Fieles a ti te corresponde juzgarlos a ellos. Ayúdanos a orar por ellos, a permanecer firmes en medio de la iglesia, en medio de la localidad donde nos has puesto. Porque así como Noé llegó hasta el final y, digamos, entró en el arca, teniendo en cuenta pues que esta arca es la imagen de nuestro Señor en el Nuevo Testamento. Ahora estamos en Él, estamos siendo. Y uno puede ver esa historia y dice, Noé navegó sobre las aguas del juicio. Nosotros estando dentro del Señor, cubiertos con Él, podemos desear pues también, podemos estar con esa certeza de que cuando llegue el juicio, vamos a estar en Él. Y reinaremos con Él. El Señor nos ayuda a poder decir, Señor, yo quiero reinar juntamente contigo cuando tú vuelvas. No me quiero quedar afuera en las tinieblas cuando tú vengas, sino quiero ser purificado aquí en la tierra para poder reinar contigo. Dice entonces digamos, uno podría ver aquí que Dios le comunicó a Noé lo que había de acontecer en el mundo y le creyó, y la manera en que se hallaría salvación. Usó a Noé como un mensajero de las buenas nuevas. Por eso le dice, Noé fue pregonero de justicia. Él llevó el mensaje, los demás lo escucharon, no lo escucharon, pero él fue fiel y acá por eso Pedro le llama pregonero de justicia. ¿Qué es lo único que le decían, no? Que se le pedía en ese momento a las personas? Ahorita uno puede decir, ve a la cruz, ve a Jesucristo, ve al Salvador. Ahí le decía Noé, crean en Dios, vuélvanse al Dios verdadero. Pero digamos que uno podría ver el mensaje y es el mismo, vuélvanse a Dios. Ya está en las personas si deciden creer o no, pero la obligación que tuvo Noé y hoy tenemos nosotros es creerle al Señor y predicar este mensaje. Es como parte del mensaje que nos podría estar dando el hermano Pedro, el apóstol Pedro. Y el último ejemplo que podemos ver y que de pronto cada vez lo vemos más real en nuestras vidas porque es un poco más puntual, es el ejemplo de Sodoma y Gomorra, ahí en el versículo 6 de 2 de Pedro, de 2 de Pedro capítulo 2. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. El pecado que se asentaba sobre Sodoma y Gomorra era de tal magnitud que la tierra clamaba al cielo por justicia. Madre, que la misma tierra diga, ya es tanta la maldad que diga, clamen al Señor por justicia. No podría haber el caso también de Abel, cuando su sangre clamaba ante el Señor por justicia. Y uno dice, cuán terrible tuvo que haber sido la maldad de estas dos ciudades para que el mismo Señor se le presentara a Abraham y le dijera, mira, voy a hacer esto con Sodoma y Gomorra, las voy a destruir. Claro, también uno puede decir, Señor, pero pudiste haber actuado injustamente. Cuando uno ve la historia y ve a Abraham intercediendo y dice, Señor, si hubiera por causa de 50 justos, y el Señor le dice, así hubiera 50 justos, pero no los hay. Bueno, 40, Señor. Y él, no, así hubiera 40, no, tampoco los hay. Y dice, el Señor fue justo y tuvo misericordia de uno, bueno, de 3, de 4 realmente, de Lot y de su familia. Sin embargo, cuando uno mira la historia de Lot, cuando dice, no, es que su mujer se volvió atrás, y era el único mandamiento que tenían, y es que no miraron atrás. Lot siguió con sus hijas,
pero su esposa quedó hecha una piedra de sal, que inclusive al día de hoy en el desierto todavía se cree que ya encontraron a esta roca. Y uno dice, y también inclusive cuando uno mira a los arqueólogos y dice, se cree que se encontró el sitio de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué lo creen? Porque encuentran piedras cristalizadas a un punto que dice, aquí no pudo haber pasado algo más sino un gran incendio, pero eso no lo pudo haber generado un hombre. O sea, están piedras que dice que por su proceso natural no hay nada alrededor que dijera, esto tuvo que haber pasado de una manera extra, algo sobrenatural, algo que no pudo haber sido intervención humana. Y fue un incendio a tal punto, ese juicio del Señor, que hoy día todavía permanecen las piedras cristalizadas donde se cree que es Sodoma y Gomorra. Uno dice, no quedó evidencia de personas, de huesos, nada, todo totalmente calcinado, pero las edificaciones dan testimonio de ese juicio sobre esa ciudad tan terrible. Y uno podría ver cuál era la situación de Sodoma, que uno diría que llevó a ese punto. Uno ahí en Génesis 18 dice, Abraham intercede por Sodoma, pero realmente ahí está como todo el desarrollo. Dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. O sea, no era constante. Uno podría ver esas figuras matemáticas que dicen, no era lineal o un escalón constante, sino era exponencial. Cuando dice más y más se triplicaba de su maldad. A tal punto que el pecado de ellos se agravaba en el extremo. Ahí el 21. Dice, descenderé ahora y veré si han consumido sus obras según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de ellos, aún el corazón de Abraham intercediendo por estas ciudades. Señor, sí, pero aún así dice, es que el pecado iba en aumento. Uno diría, qué tan terrible tuvo que haber sido esa ciudad para que el mismo Señor descendiera y fuera a ver qué era lo que pasaba. Y uno dice, para este caso podemos ver que Dios, digamos, en este punto, libró a Lot. Dice, pero ¿por qué a Lot? Ahí mismo Pedro, si lo podemos leer, que es en el versículo 7, dice, en 2 de Pedro 2:7, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Si bien Lot vivía en medio de Sodoma, se podría decir que Sodoma, en este punto de su vida, no moraba en el corazón de Lot. Habían ciertas situaciones particulares que uno podría llegar a pensar pero ¿cómo así? Pero aún así dice, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. En el corazón de Lot estaba de alguna manera eso que le enseñó Abraham de su Dios, y lo tenía en su corazón y no dejó que eso entrara en su vida, en su corazón por lo menos, y eso fue lo que guardó a Lot. Su conducta delante del pecado de los demás fue lo que dijo, yo no voy a participar de eso, yo voy a guardar lo que se me ha entregado. Entonces vemos ahí lo que vemos tanto en el Génesis como en la carta de Pedro, que dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Básicamente la condición justa de Lot era dada porque Lot estaba abrumado por la conducta de las personas que estaban alrededor, de aquellos perversos hombres en Sodoma. Era una persona que vivía en Sodoma, pero Sodoma no vivía en él. Su alma se abrumaba, sentía un peso aplastante por la perversión del mundo. O sea, esa palabra cuando decía que se abrumaba, cuando uno lo mira
en la traducción, dice que era una presión que le aplastaba su alma, o sea, que no lo dejaba tranquilo, que decía, no, yo no, pues estoy aquí como un mercader, pero no puedo participar de alguna manera con él. Que uno podría decir, bueno, que él no lo llevó a salir antes. La verdad, no, uno dice, no se sabe. Uno diría, su corazón de pronto lo decía, no, pero es que aquí tengo el mercado, la mercancía, puedo vender, soy próspero. Pero en su corazón siempre estuvo las enseñanzas de su padre, de Abraham, de su tío. ¿Sí? Todo uno podría decir, bueno, Señor, así mismo estamos en medio de estas ciudades terribles, una ciudad como Bogotá que se ve tanta cosa, en medio de las diferentes localidades, con tanta perversión, y ahora sí que nuestro corazón pueda sentirse, decir, Señor, me siento abrumado por la maldad, Señor, busca esta nación para que pueda ser una nación para ti. Pues de alguna manera es como digamos, con Noé podemos decir, Señor, ayúdanos a ser fieles, pero con Lot un poco podríamos ver, Señor, permítenos también no sentirnos como parte un poco más de este mundo, sino, Señor, que podamos, que ante el pecado podamos actuar de una manera que nos sintamos abrumados y podamos decir, esto no está bien. Porque inclusive cuando uno ve en Lot y dice, no, es que querían coger a estos dos hombres, a estos dos ángeles, mensajeros del Señor, para abusar de ellos, y Lot decía, pues él actuó conforme a lo que de pronto había en el momento y los protegió. Iba a hacer algo también terrible, que era entregar a sus dos hijas vírgenes en lugar de ellos. Igual los ángeles, no, los dos hombres que se mencionan aquí, no dejaron que pasara eso y protegió igual el testimonio de la familia de Lot. Pero digamos en el corazón de Lot estaba guardar el testimonio de Dios. De pronto no de la manera que hubiera sido lo que uno esperaría, pero no iba a ser, Señor, igual como mensaje o lección para nosotros podría ser, aunque viene tu juicio para esta ciudad, ayúdanos a ser fieles, justos delante de ti, a poder permanecer fiel a tu palabra y a actuar conforme a tu palabra, ¿no? Y poder salir y dar testimonio para ti. Luego lo que sigue ahí adelante, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Uno dice, esa es la promesa que nos da Pedro al final de todos estos tres juicios. ¿Qué le dice a los hermanos en ese momento y nos dice hoy día? Dice, sabe el Señor librar de tentación o de prueba a los piadosos. Digamos que aquí la palabra que se utiliza funciona para ambos casos. Y uno diría, oh, Señor, gracias porque eres tú el que nos sabe librar de tentación. No es que yo pueda hacer algo. No, Señor, yo me labré la tentación porque fui fuerte. Todos sabemos que eso, si fuera por nosotros, no sería así. Nuestra confianza está puesta en que el Señor es el que nos libra, es el que pelea nuestras batallas y más aún es el que gana nuestras batallas. Y es lo que al final de todas estas tres grandes historias, que uno dice fueron grandes eventos, indudablemente uno dice, Señor, eres tú el que nos libra, el que nos sustenta, el que nos guarda. ¿Y qué nos pides a cambio? De alguna manera es que escuchemos su palabra, como decía en el capítulo 1, que nos han hablado los hermanos, que vivamos piadosamente, que guardemos lo que se nos ha enseñado, que crezcamos en la fe, que tengamos piedad, virtud, que tengamos un conocimiento mucho más profundo de la misma palabra del Señor, como también nos decía nuestro hermano Camilo en una de las enseñanzas, este epignosis, que es un conocimiento mucho más allá de lo superficial, sino que tengamos una raíz profunda en la misma palabra y podamos estar en la roca que es nuestro Señor Jesucristo, firmes. No va a ser una temporada fácil, porque el mismo Pedro ya nos menciona que vendrán estos falsos maestros, falsos profetas, que tratarán de engañar a las ovejas, pero que de alguna manera ya yo les estoy advirtiendo desde aquí, inclusive el mismo Señor Jesús en los evangelios, cuando uno los lee, dice, vendrán algunos que irán en contra de lo que yo les estoy enseñando, enseñarán cosas falsas, y muchos lo irán y se irán detrás de ellos. Entonces, Señor, digamos, ayúdanos a ser conscientes de que yo no soy fuerte porque yo sea fuerte por mí mismo,
sino porque eres tú en mí el que mora y me ayuda a permanecer firme en ti. O sea, que es por gracia. Recordemos siempre que cualquier cosa que podamos hacer en el Señor es por gracia, es por su Espíritu que mora en nosotros. Pero luego ahí en el versículo, en el mismo versículo dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Alguna vez ahí leyendo decía, bueno, ¿qué puede ser ya nuestro Señor que no castiga a los impíos? Y ya no, pues a estos se arrepintieron, pero a estos de pronto, no, eso no les va a hacer nada, dejémoslos ahí. Como si podría actuar muchas veces un juez hoy día, dice, no, le damos impunidad, casa a portarse, que pueda estar tranquilo, que no pague por sus delitos. Ah, no hizo gran cosa, ¿sabes? O no, que robó. En 72 horas le damos libertad, eso nadie va a decir nada. Que es lo que vemos ante los jueces hoy día. Pero nuestro Señor no es así. Nuestro Señor es un juez justo y que también, primeramente, va a juzgar su casa. También dice, no, porque diría, no, pero porque con ellos sí, con nosotros no. Con nosotros sí, con ellos no. Y dice, no, el Señor dice que también, primeramente, vendrá a juzgar su casa, a limpiar su casa, y ahí sí, poner orden en su casa, y luego sí, juntamente con ellos juzgará a las naciones. Hay un poder decir, Señor, ayúdanos a reinar contigo, a poder ser esos hombres que te sirven, que creen en ti y que podrán juzgar contigo juntamente a las naciones. Pero, digamos, el Señor aquí lo que dice por medio de Pedro: y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. O sea, estos falsos maestros nos van a salir con las suyas, pero también el Señor nos ayude a poder demandarlos, a decir, venga, esto que usted está enseñando no está acorde a la palabra, y ser fieles y valientes. Por eso, Señor, ayúdame a ser valiente, porque si fuera por mí, yo soy el primero que se esconde en una esquina y yo no diría nada. Pero ayúdanos a dar tu testimonio, a dar tu luz, que no seamos como mencionaba aquí, que uno dice, bueno, por no dar defensa al Evangelio y decir la verdad, no, pues que mira cómo se burlan de los cristianos y uno no puede decir nada. Señor, no, ayúdanos a levantar la voz y a ser fieles, como así Pedro los demanda y los denuncia. Aquí en la carta también nosotros podamos actuar valientemente en medio del mundo, y con la certeza que el Señor es el que juzgará los corazones. A nosotros nos corresponde a ser pregoneros, a anunciar la verdad al mundo, y el Señor es el que juzga y también da, ¿cómo se dice la palabra? Puede llegar a los corazones de aquellas personas que oran injustamente y puedan llegar al Señor. Luego dice en el versículo 9, ahí estamos en el 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados el día del juicio. Entonces, esto nos lleva o nos muestra la forma, estos tres ejemplos puntuales nos muestra cómo Dios tiene el control de todas las cosas. Cuán precioso es poder decir, Señor, yo sé que tú tienes el control de todas las cosas y que ninguna cosa de ellas escapa de tu conocimiento. Tú lo sabes todo. La tierra gemía y llegó al cielo, y él bajó y juzgó. Uno dice, con Noé actuó también, era tal la maldad que vino y hubo un gran cataclismo, un diluvio, un juicio sobre todo el mundo. Y con Lot descendió fuego del cielo y quemó toda la maldad que había en esas dos ciudades. Aún en medio de las pruebas, Dios nos abre un camino para salir victorioso de las pruebas y de las tentaciones. Por tal motivo no hay razón para temer. El Señor nos ayude a tener esa certeza de que no hay razón para temer, como dice Salmo 23. Aún en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Por qué la razón? Dice, no, es que yo soy allá valiente. Uno dice, Señor, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y dice, ese es el Señor el que va peleando nuestras batallas, es el que nos abre caminos, aún en medio de nuestros angustiadores,
nos da de su provisión para poder salir adelante. Es decir, porque tú estás conmigo, Señor. Dice, podemos descansar en su omnipotencia como en su amor divino. Por asimismo, como Dios sabe proteger a los suyos, así también está reservado un castigo a los impíos. Vendrá un juicio divino para aquellos que son contrarios a la voluntad del Señor, que es lo que vemos en el versículo 3 que leíamos al comienzo. Todo esto que hemos visto nos muestra cómo el Señor es fiel a su palabra, es fiel a su ser, y nos guarda y protege a los suyos. Nos llena de su gracia, pero asimismo trae juicio al impío. Y en el contexto en el que estamos leyendo de los falsos maestros, de estos falsos maestros que estamos viendo, dice, cuando oran de esa manera en su corazón, sabiendo que están en contra del Señor, serán juzgados también. Y es por eso que de alguna manera, creo que varios hermanos en este transcurso de las enseñanzas nos han instado a que cada vez que escuchemos una enseñanza y que el hermano hable aquí delante, o hablemos delante, siempre podamos volver a casa y volver a revisarla y decir, bueno, si está a la luz de la palabra, compararlo de pronto con otros versículos, complementar lo que el Señor ha hablado por medio de los hermanos, no solo tener como, lo que sí dice el hermano es 100% y ya, sino poder profundizar un poco más. Y es por eso que también Pedro hace ese llamado de estar alertas, de examinarlo todo, para tenerlo bueno, y de siempre estar examinando lo que se nos enseña. Y siempre fue un consejo que hemos recibido a lo largo digamos desde que yo recuerdo en las enseñanzas de los hermanos, siempre decía, hermano, léalo en su palabra, léalo en su Biblia, y no solo el versículo, sino el contexto completo, para que tenga la certeza de lo que se está hablando es verdad. Y no solamente porque el hermano fulano lo dice, porque es el anciano de tal parte, o es el pastor, no, es porque la palabra del Señor lo menciona, es porque la palabra del Señor es verdad, y que Pedro mismo dice que esta palabra es verdadera y fiel, en la que podemos confiar. Pero entonces Pedro lo que les llama es a estar alertas, siempre estar alertas. Cualquier cosa que podamos escuchar, leer también, el Señor nos llama a estar alertas de todo. Pero uno puede decir, bueno, es que el ministerio de tal hermano es precioso. Sí, pero también es un hermano que puede tener falencias, que puede tener equivocaciones. Entonces nos lleva el Señor siempre a estar como pendiente de las cositas pequeñas, porque inclusive lo que dice es que son hermanos que pueden llegar a estar en medio de nosotros, con pequeñas sutilezas. O sea, uno puede decir, pero bueno, ¿cómo puedo estar atento? No, pues permaneciendo fiel a la palabra, y esta cosa que está diciendo el hermano aquí está como medio extraña, tiene un olor raro. Diría, de pronto mi mamá huele como medio rarito. No sé, esto que está diciendo el hermano aquí, y nos lo decía a nosotros como, no sé, no me cuadra del todo. Alguna vez que siempre nos decía, cuando hablábamos de las enseñanzas, que escuchábamos, decían, pero ten cuidado con esto, porque mira que la palabra dice esto, y aquí está diciendo algo como que sí, pero como que no. Y aún con las mismas alabanzas, o con los ministerios de otros hermanos, pues ya hace poco yo hablaba, creo que en la casa, y decíamos, debemos tener cuidado con los ministerios de la alabanza también, no solo con las enseñanzas, sino aún con lo que se dice en los cánticos, inclusive cuál es el testimonio de esos hermanos. Hemos visto casos terribles, muy puntuales, donde son referentes en la iglesia cristiana como músicos, pero su testimonio a lo largo de los años se fue desviando a tal punto que ya dicen cosas terribles en medio de la iglesia. Y la gente los sigue escuchando y que dice, no, es que es el hermano que mire, tiene tremendo testimonio en la alabanza. ¿Cómo no lo voy a escuchar? Mira, pues toca ver cómo es su testimonio en medio de la iglesia y qué enseña. Porque muchas veces las canciones pueden ser muy bonitas, muy románticas, sí, tiene pinta, pero luego uno escucha y dice, pero aquí hay algo que va en contra a la palabra. Y eso pues es también como parte de lo que el Señor nos llama a estar alerta, sobre todo la música que tiene tanta influencia en nuestras vidas. A veces no sabemos más canciones
que la misma palabra. Y eso muchas veces queda en el subconsciente también, inclusive en épocas finales digamos, cuando estaba mi mamá con nosotros, decía, ponme este cántico porque me trae paz. Acuerdo que alguna vez le decía a mi hermana, tradúceme esta canción porque la verdad no la entiendo mucho. Y era el Salmo 23 o palabra cantada que uno decía, Señor, gracias, porque por medio de ella nos consuelas también, pero nos trae paz. Y esas canciones muchas veces quedan retumbando en nuestra cabeza y muchas veces pueden llegar a cosas que no son del Señor. Y es delicado, o sea, es tener ese balance también, ¿no? Porque uno dice, Señor, ayúdanos a estar ahí alertas, como dice Pedro, a no estar como faroleando, diría yo, como estoy caminando, pero no le pongo cuidado a nadie que me lleven, sino también como cuando uno va en la calle y voy aquí tranquilo, pero voy mirando para atrás si se me acerca algo raro, así mismo, porque muchas veces los mensajes, y he escuchado a un hermano que decía, mira, esta hermana cree en esto y en esto, y sus canciones se están viendo reflejadas de esta y de esta manera. Dice, es una persona que cree que es solo Jesús. Y está teniendo un gran testimonio en medio de los hermanos en cuanto a su música, está teniendo un gran crecimiento. Y dice, bueno, tocaría ver cómo es su testimonio. Es una acusación fuerte, pero no podría decir, eso a mí me generó la alerta y dije, uy, toca tenerle mucho cuidado también a los músicos, porque ha pasado testimonios también como en Hillsong, puntualmente, que es una iglesia que ha bendecido por muchas generaciones. Yo fui bendecida en ellos, pero luego cuando salen los casos a la luz, uy, Señor, terrible, porque su música pues bendijo a muchas generaciones, pero yo no los veo ahorita y su testimonio está apagado. Entonces uno dice, también es por causa del Señor, pero no solo por causa de nosotros, sino tener cuidado con nuestros hermanos en general también, de podernos cuidar, guardar y estar atentos a lo que de pronto uno puede ver. No, mi hermano está escuchando esto y tiene como un mensaje como medio extraño, medio raro a la palabra, y decirle, hermano, mira, esto como que, para que lo pongas en tu corazón, lo dispongas en tu corazón. Si el Señor te habla y te muestra algo, pues mira, yo sentí esto, o sea, también podamos estar dispuestos a escucharnos a las alertas que nos generan los hermanos que nos rodean. Entonces, básicamente, el día de hoy la palabra ya como un poco a estos dos puntos en general, al juicio, que tengamos la certeza de que el Señor juzgará a los impíos, nos guardará a nosotros, nos sostendrá, pero también pide que seamos fieles a Él, obedientes a Él, y podamos guardar su palabra como ya lo ha dicho Pedro en el capítulo anterior que estudiamos con nuestros hermanos también. Entonces el Señor nos ayude a estar alertas también, a estar atentos, nuestros oídos abiertos, nuestros ojos discerniendo todo lo que estemos escuchando, y que nuestro corazón sea guardado para que la palabra del Señor sea lo que more en nosotros, sino las cosas que el mundo quiere meternos en la cabeza, como esos dardos pequeñitos, venenosos, que pueden hacer mucho daño en nuestros corazones. Amado Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor, porque tú eres fiel, tú eres justo y tú eres verdadero, Señor. Tú eres quien nos alerta, que eres tú quien nos protege también, Señor. Ayúdanos a estar atentos a tu voz, a tu Espíritu Santo hablando en nuestros corazones, discerniendo todo lo que podamos escuchar que provenga de hermanos, Señor, para también guardar nuestros corazones y poder crecer como iglesia, para que el día que tú vengas, Señor, nos puedas hallar también como un cuerpo limpio, santo para ti, Señor, y con ese anhelo de que podamos ser juzgados, pero también podamos ser reinar contigo, Señor, y estar juntamente contigo, Señor. Ayúdanos, como nos pide nuestro hermano Pedro, a estar alertas a las falsas enseñanzas, a todo lo que podamos estar escuchando, Señor, que sea para ti, para tu gloria, para tu honra, Señor, y así mismo poder ser esos pregoneros de justicia que alertan al mundo de tu juicio venidero, Señor, y puedan venir a arrepentimiento a ti, Señor. Ayúdanos a ser de testimonio a las naciones, que podamos ser sal
y luz en medio de este mundo que cada vez está más corrompido, Señor. Que podamos dar tu testimonio para que muchos crean en ti, Señor, y sean salvos. Así como Noé predicó por 100 años hasta que vino el juicio, podamos nosotros, Señor, durante nuestra vida poder predicar de tu evangelio, de tu salvación, pero también de tu juicio venidero, Señor, que es una realidad para nosotros, en la que podemos confiar en que este mundo será juzgado por sus obras, Señor, y que tú tienes el control de todas las cosas y eres tú quien va delante de nosotros, y podemos estar confiando con la plena certeza de que tú eres un Dios omnisciente, omnipotente, un Dios de amor que cuida de su iglesia, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor, y nos ponemos en tus manos, Padre Santo, para que quede lo tuyo también, Señor, no lo mío, Señor, que solo lo tuyo quede en medio de nuestros corazones, Señor, para poder estar atentos a ti, que desear un poco más y poder verte cada día más a ti, Señor. Te damos gracias por la palabra, y gracias por mis hermanos, por su paciencia, por su amor, Señor, que tú bendiciéndoles grandemente en cada una de sus labores, Señor, y que podamos permanecer fieles y juntos en lo que tú tienes dispuesto para nosotros como iglesia, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu amor, Hijo. Amén.